Hola, qué gusto poder saludarlos. Quiero retomar hoy un poco lo que mencionamos en videos pasados acerca de la madurez. Y quiero hacer énfasis nuevamente que cuando hablamos o cuando estoy hablando de madurez, no estoy refiriéndome precisamente a la madurez de una persona o de la madurez individualmente de cada uno de nosotros, que obviamente lo incluye, pero estoy haciendo énfasis sobre todo en la madurez como iglesia. La madurez como iglesia y la madurez como iglesia generacional. La iglesia que me recibió cuando yo creí en Cristo tenía un grado de madurez. La iglesia a la que estoy hablando hoy tiene otro grado de madurez. Y el objetivo de nuestra vida es que cuando pasemos la estafeta a la siguiente generación, dejemos el nivel de madurez de esa iglesia que estamos dejando cuando el Señor nos llame a su presencia en otro nivel de madurez. Por eso mencionábamos las semanas pasadas y hacíamos algunos ejemplos, porque muchas veces nosotros nos estamos situando y hacemos en preguntas incorrectas, tales como ¿es bueno o es malo? ¿No? Muchas veces se nos hace la pregunta, ¿es bueno esto? ¿Es malo aquello? ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? Y esa no es la pregunta correcta, y también tratar de responder esas preguntas de que si es bueno o es malo es muy peligroso aparte de todo. ¿Por qué? Porque todo depende de un contexto, y todo depende de la situación, y todo depende del corazón de las personas, donde desconocemos la intención del corazón, muchas cosas. Pero por ejemplo, es como alguien que poníamos el ejemplo del biberón. El biberón es más bueno. Hasta un doctor te puede decir, no, ya hace daño y todo, pero cuando sales, cuando estás en la calle, cuando tienes tu bebé chiquito y no tienes la comodidad para hacerlo, lo más cómodo es un biberón. O si usted me dice, gatear es bueno, es malo, y te voy a decir, es bueno, y ya después me dices, bueno, pero es que mi niño tiene 10 años y no camina, solo gatea. Entonces yo te digo, no, es malo que solo gatee. Y entonces tú vas y se lo dices a alguien que tiene un niño de 1 año, 2 meses, y le dices, no, ya me dijeron que es malo gatear. O sea, así vivimos muchas veces en la vida de la iglesia, porque nos la hemos pasado preguntando las preguntas incorrectas y respondiendo las respuestas incorrectas también. Yo lo veo mucho en un asunto sobre todo de que es bueno o es malo decir Dios te bendiga. ¿Es bueno o es malo corretear bendición? No lo sé. Si tú me dices que tu niño solo gatea a los 10 años, hay un problema. Si tú me dices que ya tu niño tiene 10 años y solo toma biberón, yo creo que hay un problema. Si tú me dices que la iglesia a este tiempo solo está buscando bendición, hay un problema. Yo lo mencioné y lo vuelvo a decir porque es importante que quede claro. Cuando una persona se entrega a Cristo, todo lo que quiere es que Dios bendiga a sus familiares, bendiga a sus amigos, bendiga a sus compañeros de trabajo y ora por bendición, sí, pero cuando tú ya eres una persona que tiene
años en el Evangelio y tú te sigues moviendo en ese ámbito del biberón, del gatear, del buscar solo bendición, estamos hablando de un serio problema. Porque debemos madurar, como dice el apóstol Pablo, debiendo ser ya maestros a causa del tiempo. Se nos tiene que dar a beber nuevamente lechita porque no tenemos la madurez para digerir algo más sólido. Entonces, buscar bendición no está mal, pero tenemos que madurar y tenemos que dejar de caminar en ese asunto de buscar bendición para nosotros y para los demás y empezarnos a mover a una bendición más grande. Porque de entrada, mire lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que dejar de movernos en el ámbito de Dios, dame, a madurar y entender que Dios en Cristo ya nos dio todo. No tenemos que estar buscando bendición. Dice la palabra del Señor en la segunda carta que Pedro escribe en el capítulo número 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, cosas que pertenecen a la vida, estamos hablando de comida, trabajo, casa, sustento, etc. Todas las cosas que pertenecen a la vida. Y a la piedad habla de el vivir una vida en Dios y según Dios. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nos han sido dadas. Fíjese cómo este es un asunto de madurez. Por eso decimos, no podemos, una vez que entendemos esto, seguir viviendo, buscando bendición, llorando a Dios por bendición, cuando la Biblia dice que todas las cosas nos han sido dadas. Más bien nosotros tenemos que crecer en nuestra comunión con Dios para creer todo lo que ya nos ha sido dado. ¿Por qué andamos buscando lo que ya se nos dio? Porque no creemos. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando nosotros dejemos de estar pidiendo lo que ya nos ha sido dado, dejemos de estar buscando lo que ya nos ha sido dado, y empecemos a creer que ya nos ha sido dado, entonces estaremos hablando de un crecimiento espiritual a nivel generacional. Debemos entender que es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Cuando nosotros entendemos esto, dejamos de pedir y empezamos a enfocarnos en una cosa, en conocer a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dejamos de ocupar nuestra vida buscando bendición y empezamos a ocupar nuestra vida en conocer a aquel que nos llamó, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero mire lo que dice Efesios. Efesios es una carta sumamente impresionante en este asunto, porque comienza el apóstol Pablo, Efesios 1, dice la Biblia, dice, alabado sea Dios, es Efesios 1, del 1 al 3, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice, alabado sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. No es que nos va a bendecir. Cuando nosotros leemos Dios nos ha bendecido, ¿por qué le decimos a Dios bendíceme? Que Dios te dice, ¿no me crees que te he bendecido? Es un asunto de madurez. De alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestes con toda bendición espiritual en Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, entonces se aplica toda esa bendición que ya nos ha sido dada en los lugares celestiales. Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo. Nosotros seguimos pensando que Dios va sobre la marcha trazando un plan para nosotros, cuando no hemos entendido que desde antes de la fundación del mundo Dios ya trazó algo para nuestra vida. Y con esto no estoy diciendo que entonces te tires a la cama y que digas al fin Dios ya dijo. No, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo, se activa en su espíritu ese propósito que Dios tiene para la humanidad. Ahora, es un error tremendo seguir buscando nuestro propósito. Tú no tienes tu propósito, yo no tengo mi propósito. Eso es inmadurez también. Tenemos que entender que como iglesia tenemos un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Manifestar a Cristo en la tierra, darlo a conocer, no solo hablar de Él, sino mostrarlo a Él. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Pero mientras nosotros creamos que tenemos que estar luchando y casi obligando a Dios que nos bendiga, nosotros estaremos caminando en una inmadurez. Porque no es cuestión de buscar algo, sino creer que ya nos ha sido dado. Todo eso. La bendición ya nos fue dada. Dejemos de buscarla y dejemos de pedirle a Dios que nos bendiga cuando en realidad ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuál es el problema? Inmadurez. Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro propósito de su voluntad. Nos predestinó. La palabra predestinar no significa que, estoy predestinado a esto o aquello como lo dice el mundo. Estoy predestinado a ser pobre, estoy predestinado a ser rico. No está hablando de eso la Biblia. La Biblia dice que Él nos predestinó con un destino previo a la humanidad para ser hechos hijos. Un predestino. Determinó nuestro destino desde antes de la fundación del mundo para que no solo fuéramos criaturas, sino fuéramos hijos. Dios determinó nuestro destino de ser hijos, hijos amados, hijos bendecidos, hijos escogidos para representarlo, para hablar de Él y para manifestarlo a Él como iglesia. Y si nosotros seguimos haciendo oraciones, rogándole a Dios que nos bendiga, porque creemos que Dios no quiere y como que hay que rogarle hasta que por fin ceda y diga, ya me tienes fastidiado y te voy a bendecir, estaremos caminando en una inmadurez.
Si nosotros no dejamos de hacer berrinches delante de Dios como lo hacen nuestros niños chiquitos, se tiran al piso, y nosotros cedemos a darle el dulce, nosotros pensamos que Dios es así. Y que nosotros hay que rogarle hasta que Dios diga, bueno, está bien, te voy a bendecir, como si Dios no quisiera. Cuando la Biblia dice que tanto quiere que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Y ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sus hijos amados en Jesucristo. Así es que no podemos nosotros seguir en esa inmadurez de buscar lo que ya nos ha sido dado. Más bien, hay que creerlo. Ahora, si nosotros seguimos en Efesios, caminamos al capítulo número 2 y llegamos al versículo número 6, y dice la palabra de Dios. Voy a leer el versículo 5, perdón, es 2:5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, aún cuando nosotros estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando aún estábamos en pecados, Él nos dio vida. O sea, Él hizo el trámite cuando nosotros aún estábamos en pecados. Hizo el trámite para darnos vida como hijos. Cuando nosotros venimos a Cristo, se activa eso que ya está. Se enchufa y se da inmediatamente todo lo que ya tiene listo para nosotros. Dice, por gracia sois salvos, ¿ve? Por gracia sois salvos, porque cuando aún estábamos en pecado, Él nos salvó. Y juntamente con Él nos resucitó. Es decir, cuando Cristo estaba resucitando, ahí tú y yo y la iglesia entera estábamos, ¿qué? Resucitando. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estás sentado? ¿Dónde estoy sentado yo? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, ¿dónde vivo yo? En el cielo. ¿Dónde vives tú? En el cielo. Pero esto que estamos oyendo, que leemos y que lo hemos leído muchas veces y que lo hemos oído muchas veces, no significa por el hecho de oírlo, de leerlo nuevamente, que ya lo tenemos. Necesitamos nosotros despojarnos de un montón de pensamientos, ideas que tenemos en nuestra mente que nos impiden que esto se revele en nuestra vida. En el momento en que esto se revela a tu vida, tú dices, ¿para qué quiero ir al cielo? ¿Para qué estoy buscando ir al cielo? Si en realidad yo ya estoy en el cielo. Pero es lo que dice. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar que en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué hizo todo eso? ¿Por qué nos bendijo? ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué nos predestinó? ¿Por qué nos resucitó? ¿Nos salvó? ¿Nos hizo sentar en los lugares celestiales? Dice, para mostrar las riquezas, las abundantes riquezas de su gracia. Dios nos tiene en esta vida para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios es bondadoso y por eso Él ya lo dio. ¿Cuál es el problema? Ahorita lo vamos a leer. Dice el versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya preparó ese camino. ¿Cuál es el problema? Que no lo creemos. Que nosotros tenemos que madurar, tenemos que dejar de gatear. Fue bueno gatear en su momento, ya deja de gatear.
Fue necesaria la mamila en su momento, ya deja de tomar mamila, ya deja eso. Fue buena la papilla en su momento, pero hoy ya no hace falta la papilla, ya hace falta el alimento sólido. Quiero terminar diciendo esto, porque estamos hablando de que la inmadurez como iglesia, como generación, nos puede llevar a no ver lo que ya tenemos y seguir buscando lo que ya nos fue dado y seguir pidiendo lo que ya se nos fue dado y que ya lo tenemos, solo que por falta de fe no lo tomamos. Y dice Gálatas capítulo 4, versículo 1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Si nosotros seguimos siendo niños, aunque seamos dueños, señores de todo, en nada diferimos del esclavo. Por eso la iglesia no tiene una gran diferencia ahora en su vivir con el mundo. Somos muy parecidos. Dice, ¿por qué? Porque mientras sigamos siendo niños, como herederos, pero niños, en nada difiere del esclavo, aunque seamos señores de todo. Por eso es importante madurar. No estoy hablando solamente a ti como persona. Estoy diciendo maduremos como iglesia. Porque si maduramos 3, 4, 5, o si maduran 3, 4 y 5 y los demás nos quedamos inmaduros, como iglesia no estamos madurando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Esperar a que los demás maduren? No. A que tú te enfoques en madurar y a ayudar a madurar a la iglesia. Porque dice la Biblia, lo dice también Efesios 4, que voy a terminar leyendo eso. Dice Efesios 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ya no seamos niños que fluctuamos, que entramos, que salimos, que sí quiero, que no quiero, que voy un tiempo, me desanimo, me miro mal, me miro feo, me dijo, no, o sea, fluctuamos, y sí creo, no creo, sí creo, no creo, un día sí creo, un día me levanto con todo el ánimo y al siguiente día hay un problema, ya no creo y lloro, ¿por qué, Señor, me has abandonado? Cuando dice Dios, yo estoy con ustedes todos los días, eres templo del Espíritu Santo y hoy no se sintió la presencia de Dios, no sé si no está, por favor, amados. Debemos de dejar de fluctuar. Y si nosotros fluctuamos es que somos niños. Dice la Biblia, dejemos de ser niños. Así que los voy a dejar y en nuestro lugar donde estemos, hagamos una oración para que el Señor nos revele esta palabra. Y como iglesia generacional, no dejemos a la siguiente generación la iglesia inmadura que recibimos. Que no estaba mal, no estoy criticando a la iglesia. La iglesia iba caminando. Lo que estoy diciendo es que a lo mejor nosotros dejemos a la siguiente generación una iglesia también inmadura, pero un poquito más avanzada hacia la madurez. Eso es lo que estoy diciendo. No, yo no estoy criticando lo que recibí yo como iglesia, porque fue bueno en su momento y fue necesario y fue hermoso, pero eso ya no sirve. Ahora tenemos que avanzar como generación
Y las siguientes generaciones también tendrán que desechar muchas cosas que ya no sirven o ya no les sirvan en su momento, pero que fueron útiles en este momento. Al que oremos para que Dios nos dé discernimiento. A eso se refiere el Señor cuando dice examinar todo, retener lo bueno, desecha lo que ya no sirve. Hay muebles que te sirvieron en su momento, hoy ya no sirven. Hay maneras de hacer las cosas que te sirvieron en su momento, hoy ya no sirven, deséchalas. Y espiritualmente es lo mismo. Que Dios te dé gracia. En el nombre del Señor Jesús, sé que lo podremos tener. Te amamos. Gracias, Padre del Señor.